Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Hoy, Masters, llegamos con la épica conclusión de la serie de 4 números de los cómics de Allegiance que nos cuentan cómo la Resistencia resurgió para hacerle frente a la Primera Orden un breve tiempo antes de los sucesos de The Rise of Skywalker. Y si lo recuerdan, nuestras historias anteriores nos dejaron con una desesperada Leia Organa acudiendo al planeta Mon Cala para pedir su ayuda para pelear en contra de la Primera Orden, como antes este mismo planeta había luchado en contra del Imperio. Leia pues buscaba reclutar esos viejos aliados y sus masivos cruceros, pero algunos aislacionistas Quarren, como el general Nosor o Chad Kolgi, habían atacado al grupo de Leia en su estancia en Mon Cala, lo que derivó que Chewie, Reyce y Rose fueran encarcelados y liberados más tarde en un juicio por combate que tuvo Rey en contra del droide personal de Chad Kol, el cual era uno de estos aislacionistas Quarren que curiosamente ya había avisado antes a la Primera Orden de que justamente la Resistencia estaba ahí. Era pues simplemente cuestión de tiempo para que sus enemigos llegaran, y esto a pesar de que la Resistencia había sido expulsada de Mon Cala. Pero justo cuando Leia, Rey y el resto se despedían de Aftab Ackbar, yéndose de aquel planeta con las manos vacías y sin ninguna nave o aliado, un misterioso Quarren pondría una bomba en la lanzadera que los llevaría a su nave y todo estallaría en 1000 pedazos. Y por su parte, Finn, Poe y BB-8 habían acudido a la luna de Avedot para conseguir un arsenal de armas para la Resistencia, pero habían sido emboscados por un grupo de cazarrecompensas. Solo la suerte haría que Finn derribara a uno de ellos y a otro más de una violenta manera le tiraría un arpón con el arma de un viejo Snowspeeder hasta que el culetazo lo dejaría ahí tirado inconsciente. Es con este contexto y con esta masiva explosión en Mon Cala que iniciaría nuestra historia final de hoy, Masters, titulada La Marea Sube. Pero recuerden que tenemos una lista de reproducción con los 4 números de esta serie de Allegiance, todos de forma consecutiva por si acaso se perdieron cualquier detalle anterior de cómo la Resistencia se reorganizó. Es así que de nuevo veríamos esa gigante plataforma de despegue en las alturas de la ciudad Dak en Mon Cala, la cual ardía en 1000 pedazos después de que un criminal Quarren había puesto una bomba ahí para asesinar a la Resistencia. Las llamas se alzarían y los habitantes de la ciudad podrían admirar el fuego y la columna de humo ascendiendo, y claro, muchos de ellos se preocuparían por la General Organa y por Aftab Ackbar, quienes estaban justamente ahí. Pero en aquel instante nos daríamos cuenta que había sido Rey, la cual en el momento de mayor apremio había logrado concentrarse al máximo en la fuerza para mover un montón de cajas y con ello proteger a sus 5 amigos ahí presentes de lo que era una muerte casi segura. Rey, claro, había estado frustrada en el pasado porque no creía que estaba dominando la fuerza en sus entrenamientos en el sistema NOAD. Pero ahora, en el momento de peligro, había demostrado controlar su poder por unos segundos. Y Leia ahí la felicitaría porque ella siempre había creído que podía dominar completamente sus poderes. Ahí Rey le diría al grupo que había visto un Quarren poner una caja justo antes de la explosión. Y así ella dejaría caer el resto de las cajas y la Jedi podría identificar que desde abajo el criminal ahora estaba huyendo. Por lo que Rey no lo pensaría 2 veces y le ordenaría a Chewie que protegiera a la general mientras ella y Rose iban por el saboteador de su lanzadera. Mientras que ahí, cobardemente, Tripio también se ofrecería a quedarse atrás cuidando a Leia. Es así que Rey, con un potente salto de la fuerza, en unos segundos estaría en el piso de abajo, persiguiendo justo al misterioso Quarren, mientras que Rose simplemente no le podía seguir el paso a la Jedi. Pero ahí la mecánica verá una oportunidad cuando un Mon Calamari de la Guardia Real con un Speeder Bike le preguntaría si estaba bien o necesitaba algo, por lo que Rose de inmediato tomaría el Speeder, dejando atrás el guardia que le había ayudado un tanto molesto. Es así que el Quarren se encontraría corriendo a través de un mercado de frutas, sabiendo que no podía dejarse capturar y que solo necesitaba llegar al agua y nadar. Rey, claro, lo seguía muy de cerca, hasta que chocaría con una familia local que compraba en aquel lugar. Y al levantarse Rey vería que el Quarren casi llegaba al agua, hasta que en ese instante el Speeder Bike de Rose chocaría de lleno contra el Quarren, incapacitándolo de su pierna e impidiendo ahí su escape. Y así Rey y Rose tendrían capturado al criminal sabiendo que muy probablemente era uno de los aliados aislacionistas Quarren de Chad Kolgi, quien había impedido la alianza de la Resistencia y Mon Cala antes. Pero súbitamente todo cambiaría y veríamos la ex base de la República en la luna de Avedot, donde Poe, BB-8 y Finn habían acudido para dotar de armas a su movimiento rebelde. Es entonces que Finn continuaría inconsciente tras el culetazo de haber tirado un arpón contra del cazarrecompensas Worrow. Pero poco a poco iría despertando cuando Poe le diría por el comlink que ya tenían el primer cargamento de armas de la República listo en su nave. Aquí Poe le advertiría a su amigo que la nave de los cazarrecompensas
mientras estaba bloqueando el hangar principal donde estaba Finn por algo que antes había hecho BB-8. Pero entonces Finn se recuperaría y tras escuchar a su amigo y ver a un clavado ahorro ahí, le diría a Dameron que tenía todo bajo control. Pero aquí, claro, la situación súbitamente cambiaría cuando desde el frente de Poe una lluvia de disparos le llovería a él y a BB-8, quienes apenas se podrían llegar a cubrir detrás de su nave a recibir esta ráfaga que venía dentro del complejo de la cazarrecompensas Kendo. Poe no creería que Finn tenía las cosas bajo control ni que tampoco lo habían seguido todos los cazarrecompensas hacia ese hangar donde estaba escondido como se había planeado originalmente. Y cuando Finn se disponía a salir de ese hangar para ayudar a Poe, justo se encontraría con la nave enemiga ahí y Vaso, su piloto, estaría listo para dispararle a quemarropa para no permitirle escapar. Finn de inmediato tendría que esconderse ante las ráfagas que lloverían dentro de aquel hangar y entonces le diría a Poe que nada estaba bajo control y que en realidad necesitaba su ayuda para poder salir de ahí lo más pronto posible. Es así que un preocupado Poe Dameron le diría a su fiel droide que necesitaban burlar a la asesina que les estaba disparando ahí y luego ir a rescatar a Finn antes de que se metiera en más problemas. Pero justo aquí BB-8 con un valiente pitido le hará saber a Poe que él se encargaría de todo. Dameron, claro, estaría sorprendido por lo dicho y en ese momento BB-8 rodaría a toda velocidad driblando los disparos de Kendo y se dirigiría exactamente hasta la caja donde había un arsenal con detonadores termales. El droide entonces chocaría con todas sus fuerzas con la caja y así lograría tener frente de sí un único detonador termal listo para ser lanzado. Es así que Kendo, con el blaster en una mano y ya habiendo identificado a Poe Dameron, se sentiría victoriosa porque no tendría una recompensa, sino dos para cuando los entregara a la Primera Orden. Pero claro, cuando creía que aquello era su día de suerte, un detonador termal caería justo a su costado lanzado previamente por BB-8. Y en ese instante la bomba estallaría de una violenta manera, despejando completamente el área y lanzando muy lejos de ahí con su ola expansiva a Kendo. Esto pues le daría la oportunidad perfecta a Poe y a BB-8 para abordar su nave y tenerla lista para despegar. Claro, Poe se lamentaría porque habían tenido que dejar la caja con los detonadores termales atrás. Sin embargo, BB-8 molesto le haría saber que todo había sido por salvarlos de aquella situación, a lo cual Poe le terminaría dando la razón a su droide. Es así que se pondría el casco y le diría a Finn que habían cambiado los planes y que lo veía fuera del hangar, dado a que ya no tenían mucho tiempo antes de que todo estallara, precisamente por la caja que aún quedaba con explosivos ahí encendida. Finn, claro, le diría que explotar el lugar no era parte del plan y estaría acorralado ante los disparos enemigos sin poder salir del hangar. Pero ante lo apremiante de la situación, Finn de nuevo, con ese Snowspeeder que lo había ayudado ya antes, volvería a encontrar su salvación. Pero justo aquí todo cambiaría y volveríamos a ver la atmósfera de Mon Cala, donde en aquellos instantes llegaría una masiva flota de 14 Star Destroyers de la Primera Orden, listos para invadir el planeta y para arrasar con cualquier resquicio de la resistencia que ahí hubiera. Es entonces que Leia Organa iría caminando en la ciudad Dag y le diría a Rose, a Rey y a Threepio que había mucha conmoción entre los Calamari por todo lo que había recientemente pasado. Y así el droide dorado, antes de que Leia entrara de nuevo en la sala del rey, le diría a todos que había leído los labios de los ahí presentes y todos ellos creían que su planeta estaban condenado porque una armada de la Primera Orden había llegado justamente al planeta. Y Threepio aquí pensarían haberse quedado con R2-D2, pero Rose al saber esto le diría a Leia que la tenían que evacuar en el halcón. Sin embargo, la valiente general se negaría y le daría instrucciones a Threepio que él y Chewie prepararan el halcón para una eventual evacuación. Pero ella, claro, no se iría de ahí sin las naves de los Mon Calamari. Así que Leia entraría en la sala del trono y ahí veríamos la discusión entre ella, Aftab Ackbar, el general Nosor y el rey Ichar. Y justo este último comenzaría diciendo que primero había sido un atento de asesinato en contra de Leia cuando ella era una visita diplomática y ahora tenían a la Primera Orden ahí. Pero aquí, claro, el general Quarren Nosor diría que ya había advertido antes del peligro de tener una delegación de la Resistencia ahí, porque justo a sus ojos Leia era la que había traído los Star Destroyers hasta ahí. Pero aquí Aftab Ackbar pondría fin a la discusión inculpando al general Nosor porque todo lo que había pasado había sido por él y por su facción aislacionista, y apuntaría contra el Quarren haciéndole ver que ahora sí trataría a la general Organa con respeto. Nosor pues creía que aquello era indignante, ya que a Leia le habían ordenado abandonar Mon Cala. Sin embargo, la general Organa le replicaría que ya no había tiempo para discusiones políticas porque tenía ahí una prueba irrefutable de la culpa de todo esto que había acontecido. Justo el criminal
criminal que habían capturado y que había puesto la bomba en contra de ellos y los suyos. Un Quarren más mandado por Chad Colgee, quien era la mano derecha del general Nosor, quien estaba ahí en el trono también y quien estaba ahí detrás de todo para quedar bien con la Primera Orden, acabando con ellos. El rey, claro, al ver aquella evidencia, le preguntaría a Chadcol ahí presente si aquello era verdad, y el apenado Quarren diría que todo lo que había hecho era por su amor y necesidad de proteger a Mon Cala, porque no quería ver otra ocupación como la que hubo con el Imperio. Es así que tras oír la confesión, el rey y Char le diría que aquello era traición, y se dirigiría a Leia agregando que aquello no se iría sin un castigo. Pero aquí Leia Organa, sabia como era, le diría al rey que no era momento para más recriminaciones, ya que tenían a la Primera Orden en la órbita. Era pues el tiempo de unirse para combatirlos. A los ojos de Leia era el momento de revivir las viejas alianzas que tuvieron un día para pelear en contra de la agresión imperial, pero ahora contra un nuevo poder opresor. No podían pues esconderse más en las profundidades y esperar que el peligro pasara. Todos ellos tenían que ser una marea que subiese, porque solo con las naves Mon Calamari la resistencia tendría una oportunidad verdaderamente de resistirse y mantener la libertad de Mon Cala. Claro, aquel discurso de Leia sería sumamente inspirador, y ella misma en ese momento recordaría su pasado y lo mucho que había perdido ya con 2 guerras civiles a su cuesta. Alderaan primero, su hogar, y luego su esposo Han y su hijo Ben en la oscuridad. Por eso les diría a todos los ahí presentes que lo que estaba pidiendo traería unos terribles sacrificios, pero aquello pues no era un sacrificio que ella no hubiera hecho para sí misma en todos esos años con lo que ya había perdido. Y así, en un gran gesto, ella liberaría al criminal que había puesto la bomba atentando contra su propia vida, y les pediría a todos los Mon Calamari y los Quarren ahí presentes que dejaran verse como adversarios para empezar a enfocarse en el verdadero enemigo, la Primera Orden. El discurso y el gesto serían tan alentadores que el rey y Char recordaría por todo lo que habían luchado y le aseguraría a Leia que tendría esas naves que pedía, aunque él creía que era un poco tarde, ya que a sus ojos jamás podrían sacarlas de Mon Cala a través del masivo bloqueo que tenía ya la Primera Orden sobre el planeta. Pero justo aquí el general Nosor tendría su gran momento de redención para la causa rebelde, porque les diría a todos que le dejaran eso a él, ya que él se encargaría de limpiar todos los pecados cometidos por sus propios soldados. Es así que todo cambiaría para ver los momentos finales en la luna de Avedot, donde la nave de los cazarrecompensas seguía impidiendo el escape de Finn, pero el ex-trooper había visto el viejo Snowspeeder y sabía que eso era la llave para poder salir de ahí, por lo que de inmediato encendería el motor de la nave y aceleraría a toda velocidad. Pero aquel momento sería caótico para el grupo de cazarrecompensas, ya que Kendo le diría a Remix y a Worro que cancelaran la misión porque aquel complejo estaba lleno de detonadores termales que estaban a punto de estallar. Y en el momento en que Kendo estaba regañando a Bazo por moverse de su posición cuidando el área de despegue, el cazarrecompensas vería con sus propios ojos lo que se le avecinaba. Era justo el Snowspeeder de Finn, a quien en ese momento lo tendría frente de sí, atacándolo como un kamikaze en curso de colisión imposible de detener. Y así las 2 naves violentamente chocarían, estallando en 1000 pedazos y asesinando a Bazo en ese instante. Pero Finn astutamente activaría el asiento eyector de su speeder. Sin embargo, para su mala suerte, los retrocohetes de esa chatarra no servían y ahora, después del ascenso, iba en caída libre. De inmediato el rebelde le pediría ayuda a Poe por el comunicador y el flamante piloto con BB-8, quien ya estaba en los aires, le ordenaría a su droide que eyectara en ese momento la capota de la nave y el asiento del copiloto. Estos saldrían volando y Finn continuaría cayendo, por lo que Poe aceleraría a toda velocidad acercándose a la posición de Finn, pidiéndole a BB-8 que hiciera todos los cálculos para que su arriesgado rescate aéreo funcionara. Finn poco a poco iría cayendo hasta que Poe lo tendría justo enfrente de sí, listo para hacer su pasada. Y en el último momento, cuando parecería que Finn terminaría al fondo del barranco, la nave de Poe pasaría a toda velocidad y justo cacharía en el asiento del copiloto el asiento eyectado de Finn, probando ahí qué tan buenos eran BB-8 y Poe Dameron juntos volando. La nave entonces se impulsaría hacia arriba y todo sería pura emoción para los 3 ahí presentes, ya que estaban vivos y al menos habían conseguido la mayoría de las armas de aquel viejo depósito. Así que era el momento de que BB-8, Poe Dameron y Finn celebraran su pequeña victoria. Sin embargo, para los 3 cazarrecompensas todo sería tristeza. No tenían nave ni piloto y ahora la Primera Orden andaría tras ellos. Pero de nuevo aquí justo seríamos transportados al bloqueo en Mon Cala.
donde en aquellos momentos el Star Destroyer del General Hux sería informado que una nave solitaria se acercaba a toda velocidad hacia ellos. Claro, Hux creería que aquello era una misión suicida porque solo estaba atacando una sola nave caza Mon Calamari contra los TIE Fighters que ya estaban siendo desplegados. Y estos de inmediato le harían llover blasters a esa única nave que atacaba, y aquí nos daríamos cuenta que era justo el General Nosor que con un gran grito de guerra les haría saber que Mon Cala pelearía hasta la muerte. Y justo tras esto, la nave del Quarren volaría en 1000 pedazos, llamando la atención de toda la Primera Orden. Pero para Hux aquello obviamente había sido una distracción para ocultar algo más grande. Y ahí su oficial le haría saber al general que estaban recibiendo múltiples señales de varias naves justo en el extremo más lejano del planeta. Hux, claro, daría la orden de desplegar todas las naves para cortar cualquier posible escape. Pero en ese momento nos daríamos cuenta de lo poderoso y gigante que se había convertido ahora la flota de la Resistencia, ya que el halcón milenario encabezaría el escape, mostrándonos que ahora la flota de la Resistencia había crecido con un gigante nuevo crucero Mon Calamari, así también como con varias fragatas Nebulon C y una docena de bombarderos X-Wings y A-Wings, justo todo lo que necesitaban para que la chispa se dispersara por toda la galaxia. Pero claro, la Primera Orden no permitiría que aquello creciera, y de inmediato con todo su arsenal harían volar una de las modernas fragatas Nebulon C. Y aquí también nos daríamos cuenta que justo Attath Akbar se había convertido en el nuevo almirante de esa flota, dirigiendo todo desde su masivo crucero Mon Calamari. Aquí pues le haría saber a todos que justo el acto heroico de Nosor les había dado el tiempo necesario abriendo una ventana para poder escapar antes de que la Primera Orden estuviera sobre ellos. Por lo que Akbar daría la orden de activar el hiperespacio y escapar antes de que fuera la batalla más corta en la historia de Mon Cala. Y antes de que la masiva flota enemiga estuviera sobre ellos, todos los cruceros rebeldes accederían al instante a la velocidad de la luz, escapando y haciendo que al mismo tiempo la resistencia se fortaleciera de una gran forma. Desde luego, en la cabina del halcón, todo el grupo estaría agradecido por el sacrificio del general Quarren Nosor, y Leia sabría bien que solo ese sería el primero de muchos más que vendrían antes de que acabara la guerra contra la Primera Orden. La resistencia había ganado esta batalla, pero el general Hux estaría furioso por eso y daría la orden de invadir inmediatamente Mon Cala, ya que a sus ojos ellos ya habían decidido que no eran neutrales después de todo en este conflicto. Ahora la Primera Orden le mostraría a aquel planeta y al resto de la galaxia lo que les pasaría cuando alguien se rebelaba en contra de la Primera Orden, y así nos mostrarían que el asedio y la guerra en Mon Cala solo había comenzado. Pero este último acto de invasión de la Primera Orden solo sería una pequeña muestra del estado caótico que viviría la galaxia en cientos de mundos invadidos. Una historia que justo se continuará cuando llegue el episodio 9, el ascenso de Skywalker. Pero si acaso se perdieron, Masters, las partes anteriores a este cómic de Allegiance, les dejaré la lista de reproducción y las 3 partes anteriores a esta historia para que no se pierdan ningún detalle, así como más aventuras sobre el episodio 9 de la saga que seguramente serán de su interés. Y recuerden, Masters de Star Wars, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del Imperio.